Durante la semana hablamos sobre los suicidios, la época de estas conversaciones que solemos tener y que a veces convergen en ciertos temas. Y ¿por qué no hablar de la situación en Bahía Blanca, teniendo en cuenta la época del año? Y preocupan los suicidios en nuestra ciudad y realmente vamos a descubrir si es realmente mito la cantidad o no. Y cómo ayudar también a las personas que están pasando una situación de depresión. Y quiero hablar con Hugo Kern, que es jefe del Departamento de Salud Mental y Adicciones. Hugo, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Pero muy bien, ¿Cómo gracias. andas? Muy bien, Bueno, muy bien. ¿Es preocupante la tasa de suicidios en Bahía Blanca? sí, es preocupante en Bahía Blanca y en el país. La principal causa de muerte de las personas de menos de 24 años son los suicidios, seguidos por los accidentes de tránsito. Uh-huh. Es decir, que en plena época Hablo de de suicidios pandemia, e intentos, ¿no? no, como los suicidios, el suicidio se divide en dos: el suicidio consumado y el intento de suicidio, la tentativa. Claro. Como causa de muerte es el suicidio consumado. Lo que es importante tener en cuenta es que la población joven muere y queda discapacitada por causas externas, por causas violentas, y la primera causa son los suicidios, luego los accidentes de tránsito, que muchas veces los accidentes de tránsito son conductas parasuicidas, ¿no? Porque hablamos de una conducta parasuicida cuando está la expresa formulación de quitarse la vida, sino de asumiendo comportamientos de un riesgo tal que uno puede decir, bueno, no es lo buscado, pero casi que el riesgo es tanto que indudablemente hay un descuido, una omnipotencia que lleva a semejante desenlace. Así que sí, es una preocupación, porque además en plena época de pandemia sigue habiendo más muertos por suicidio que por COVID. ¿Y cómo se interviene en porque acaba de hablar del grupo etario que va entre 15 y 29 años específicamente, y cómo se interviene en colegios, con charlas, estar cerca no solamente de esos círculos, sino también de que los padres que saben que tienen ciertos comportamientos, sus hijos puedan tener el ojo y también la vista un poco más despierta y estar cerca ante cualquier acontecimiento? Bueno, cuando hay padres entendidos como personas que te quieren y te cuidan, y una familia, bueno, las posibilidades de estar cuidado aumentan. Muchas veces los chicos a partir de determinada edad ya se los empieza a dejar solos, y hay muchas personas por ahí se desentienden, y en esto hay que volver a pensar en el valor del cuidado por parte de la familia o de los sustitutos de la familia, sin duda. El principal factor de riesgo para el suicidio consumado es el intento previo. Y el intento previo se detecta a partir del sistema de salud, de la escuela, de situaciones donde el joven es llevado para que sea atendido. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces atendemos una urgencia, y que atiendas la urgencia por la guardia no quiere decir que esa persona esté haciendo un tratamiento. Por eso hay personas que van muchas veces a la guardia y no por eso mejoran su estado de salud. El suicida avisa con su comportamiento que se puede quitar la vida, Claro. o en algún momento está mejor y de repente, ¿qué pasó? No, estaba todo bien y se suicidó. Puede pasar que haya algunos suicidios, sobre todo algunas situaciones muy impulsivas, que son imprevistas, pero cuando el principal factor de riesgo es el intento previo. O sea que las personas que se han suicidado, que han consumado el suicidio, tienen 2 o 3 intentos previamente. Entonces, por eso la importancia de detectar el intento, los primeros o segundos intentos, para asegurarse que el joven, que es en el caso del programa de Bahía Blanca, se llama Red de Vidas, es un programa que lo que hace es trabajar con las tentativas suicidas de personas de menos de 24 años. Se elabora un reporte semanal, donde puntualmente a los intentos de suicidio que ingresan en la guardia del hospital municipal se los identifica, se establece una comunicación a través de un trabajador social,
o un trabajador de la salud mental que hacemos un seguimiento con el objetivo de que tenga el tratamiento en el caso de que sea necesario y garantizar de que esto se pueda dar. Esto por un lado. Y por otro lado, este mismo equipo convoca a un equipo de emergencias psicosociales, que es en este momento el que interviene presencialmente frente a este tipo de situaciones, siempre hablando de este segmento de la población, y acompaña los procesos ya sea preventivos o lo que se llama la posvención, que la posvención es cuando se sucede el suicidio de un joven, que es un acontecimiento catastrófico, porque para la familia, para los amigos, para los compañeros de la escuela, tiene un efecto muy importante, entonces se trabaja en la prevención y la posvención de este tipo de situaciones, que es reducir los efectos negativos que indudablemente esta situación trae. Seguro. Se confirmó que 3 de las últimas víctimas eran personas jóvenes y que 2 de ellos, tengo un dato acá, eran adolescentes que se conocían y tenían un vínculo. Que se puede producir como no digo el contagio, pero que haya un espejo en las determinaciones de cierto círculo de amigos. Sí, sí, claro que sí, se puede producir. En esta circunstancia había alguna vinculación, pero más bien referida a una zona geográfica, no había un relacionamiento vincular importante que hiciera sospechar alguna situación de este orden, como sí ha sucedido en la ciudad en otro momento, como lo que son conocidos como pactos suicidas o acuerdos de acompañamiento. Una de las razones de que complica hay varios factores de riesgo, ¿no? Vos tenés que pensar que las mujeres, de cada 100 tentativas suicidas que nosotros recibimos, 80 son mujeres y 20 son varones. Pero de cada 100 suicidios consumados, 80 son varones y 20 son mujeres. Entonces, es el comportamiento de los varones y la forma que tenemos los varones de comportarnos y de resolver algunas cuestiones en función de algunos mandatos culturales de lo que significa ser un hombre en nuestra sociedad, que hace que el suicidio sea más efectivo en los varones. También la disponibilidad de armas en la casa es un factor de riesgo muy importante, y el consumo problemático de sustancias es otro de los condimentos que hace a esta situación digamos, como factor de riesgo. Pero siempre hay factores de riesgo y factores desencadenantes. El factor desencadenante, como te imaginarás, la mayoría de las veces es la ruptura de un vínculo, puede ser el fracaso escolar, puede ser alguna situación, pero es eso, es la gota que colma el vaso, no nos da cuenta de por qué el vaso se llenó previamente, ¿no? ¿Mito o verdad en el tema de la geografía del lugar que puede incidir en el comportamiento suicida? Digo, lugares montañosos, serranos, sí, claro, más aplacados, claro, con menos contacto. Sí, sí, lo que pasa es que cuando lo ves a escala global, supongamos, por ejemplo, Cuba es un país que tiene una alta tasa de suicidio y Claro, no se corresponde con esa con esa característica. sí, Caribe, En Argentina hubo casos muy resonados, como de General Las Heras, provincia de Santa Cruz, que es la capital del suicidio, que le dicen. Bueno, en Bahía Blanca tiene un alto índice, y algunos lo asocian con características geoculturales, ¿no? Geográficas y culturales, que determina la geografía, determina de alguna manera el ambiente, determina de alguna manera la cultura, puede ser una cultura un poco más agresiva. Pero yo te diría que lo principal tiene que ver con la calidad de la cultura del lugar donde está viviendo. Hay mucho sufrimiento, el sufrimiento y el aislamiento se han incrementado en todo este periodo, la falta de contactos sociales es también un factor de riesgo. Decimos, estamos en un escenario que estamos muy preocupados. Hoy justamente hubo una jornada científica en Bahía Blanca sobre cómo la salud mental va a ser afectada por la pandemia, y el primer tema que se trató fue el tema de los suicidios en Bahía Blanca, comparando lo que pasó con los suicidios antes de la pandemia, el año antes de la pandemia y el año durante la pandemia, ¿no?
Sí, y también el reordenamiento de valores para aquellas personas bueno, que están cada uno en su actividad y que les ha pasado en diferente medida vivir muy de cerca la pérdida de un ser querido o estar consustanciado de un montón de noticias que tienen que ver también con la pérdida de personas que también uno ve a diario y eso asemella en el ánimo y en el día a día, en las ganas de hacer cosas o en priorizar ciertas actividades, incluso las propias. Sí, claro, por supuesto. ¿Escuchaste vos las declaraciones de Juan Chope, el jugador de fútbol? No, ¿qué dijo? No, hace algunos meses el hermano de Juan Chope se ¿Se suicidó? suicidó Sí. durante la pandemia. Hizo el gol y se lo dedicó a él. Se lo dijo a él y después declaró, después del partido, declarando qué es lo que había significado para la familia, porque él da un mensaje interesante para que se tenga en cuenta la importancia de no dejar sola a las personas, de acompañarlas. Y él dijo algo muy interesante. Bueno, primero, por supuesto que los consumos problemáticos son un ingrediente muy importante, ¿no? Yo te diría que es un factor de riesgo importantísimo, sobre todo en el momento de la toma de la decisión y del acto final, que a veces puede ser con la idea de llamar la atención, de convocar, viste, un poco la mirada, pero bueno, ese mismo intento puede terminar de la peor manera. Siempre tenés que tener presente que para que alguien se suicide tiene que darse por lo menos tres cuestiones. Una es un sufrimiento enorme, un padecimiento subjetivo, una angustia enorme, un sufrimiento increíble para la persona, la sensación de que el sufrimiento ya no se puede soportar más, y la tercera opción es que empieza a aparecer la muerte como una solución a ese sufrimiento. Entonces, la relación entre esas tres cosas, en la medida que la idea se empieza a instalar de que es la muerte la única salida, se aumentan todas las posibilidades frente a la impotencia que da cambiar el estado emocional o la situación que provoca un estado emocional desesperante. Seguro. Hugo, gracias por atenderme y por este momento. No, de nada, y saludos y pásenla bien y cuídense.